¿Qué tal están? El escribir como instrumento del pensamiento y como un placer. El acto de escribir no es solo registrar lo que se sabe, es también un proceso de descubrimiento. Cuando pensamos, nuestros pensamientos en realidad son a menudo fugaces y dispersos. Al escribirlos, les damos forma, los hacemos tangibles y también los examinamos con distancia. De esta forma, la escritura funciona como un espejo del pensamiento, nos permite detectar contradicciones, clarificar nociones complejas y profundizar en la comprensión de cualquier tema. En filosofía, esta relación es particularmente evidente. Los grandes filósofos, Platón, Kant, Hegel, Jasper y otros muchos, no solo pensaban, escribían para pensar. Cada párrafo, cada argumento, cada pregunta planteada en un texto filosófico es a la vez un ejercicio de reflexión y una propuesta al lector. La escritura se convierte de esta forma en herramienta de conocimiento, un puente entre la mente individual y la verdad que se busca explorar. En este sentido, se han escrito infinidad de artículos y de libros sobre el arte de la escritura, pero podemos hablar también de escribir en la filosofía y las humanidades. De hecho, en las humanidades, escribir adquiere una dimensión única. No basta con que las ideas sean claras, deben ser comunicadas con estilo, con precisión y a veces con belleza. Jaspers, por ejemplo, combinaba rigor conceptual con una forma literaria que permitía al lector sentir la densidad de las experiencias existenciales. La filosofía existencial demuestra, por ejemplo, que la escritura puede reflejar la vida misma. La angustia, la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido encuentran expresión en las palabras. Otros pensadores, como por ejemplo Julián Marías o Emmanuel Mounier, utilizan la escritura para conectar la reflexión abstracta con la vida concreta de las personas, mostrando cómo las ideas no solo se piensan, sino que también se viven al pensarlas. De esta manera, es evidente que escribir es algo realmente grandioso. Podemos hablar también de la literatura y la narrativa. En la literatura, la escritura se convierte en un vehículo de exploración de la condición humana. La novela, el cuento y la poesía permiten al autor experimentar con la temporalidad, el lenguaje y también con la percepción. A través de la escritura creativa, el mundo interior se transforma en algo tangible y las emociones pueden ser compartidas con otros. Escribir literatura es construir universos, crear personajes y situaciones que reflejan la complejidad de la vida. La técnica narrativa, el ritmo, la cadencia y el estilo son esenciales para transmitir matices de significado y emoción. La literatura, por tanto, no solo comunica historias, es una herramienta de conocimiento y también de empatía que permite comprender la experiencia ajena y la propia al mismo tiempo y además comprenderse a uno mismo. En este sentido, también hay que decir que escribir es algo fundamental en las ciencias humanas y sociales. En disciplinas como historia, sociología, antropología, economía, etc., escribir tiene un papel doble, documenta la realidad y construye a la vez interpretación. El historiador, por ejemplo, no solo registra hechos, los organiza, los contextualiza y los analiza. Cada palabra, cada frase, cada estructura argumentativa contribuye a dar sentido a lo que de otra forma sería solo una sucesión de eventos. Escribir, por tanto, en las ciencias sociales exige claridad, coherencia y rigor, porque las ideas deben ser comprendidas por otros, debatidas, cuestionadas o discutidas y contrastadas. La escritura aquí funciona como un instrumento de construcción de conocimiento colectivo y su poder reside en la capacidad de transmitir la complejidad de la realidad humana sin simplificarla en exceso. De esta forma, se puede decir que el valor de la escritura se aplica a todo lo que el ser humano hace. En cuanto al escribir en las ciencias naturales y exactas, para los físicos, químicos, biólogos y médicos, la escritura es un elemento fundamental de la ciencia. El descubrimiento no termina en el laboratorio, solo se concreta cuando puede ser comunicado con claridad. Los artículos científicos, los informes experimentales y las tesis son vehículos que permiten que el conocimiento trascienda al individuo que lo genera. Escribir en ciencia implica precisión, rigor, exactitud y transparencia.
Cada fórmula, cada dato y cada conclusión deben ser registradas de manera que otros puedan replicar los experimentos y verificar los resultados. Incluso en ciencias altamente cuantitativas, la escritura tiene un componente creativo, la elección de cómo presentar los datos, cómo argumentar una hipótesis y cómo estructurar un artículo reflejan decisiones intelectuales que son esenciales para el impacto del conocimiento. El poder de escribir realmente es indiscutible. Permite transformar ideas en acción, influir en la cultura y la política, generar cambios sociales y educar a generaciones enteras. Desde los manifiestos filosóficos hasta los descubrimientos científicos, la escritura es el vehículo que convierte la reflexión individual en patrimonio colectivo. Su poder se manifiesta en su capacidad para persuadir, iluminar, motivar y preservar la memoria. Además, escribir tiene un efecto transformador sobre quien escribe. Obliga a la claridad, a la coherencia y a la reflexión, cultivando la disciplina mental y la libertad intelectual. De este modo, es evidente que tiene que haber también una exigencia a la hora de escribir, pero eso también proporciona satisfacción. Escribir, de todas maneras, no es un acto fácil. Grandes escritores y filósofos lo han descrito como una tarea exigente y a veces ardua. Marcel Proust, por ejemplo, pasó años revisando obsesivamente cada frase En busca del tiempo perdido, buscando precisión y belleza en cada detalle. Tolstói combinó escritura, reflexión filosófica y observación social para dar vida a Guerra y Paz, mostrando cómo la disciplina de escribir transforma realmente la experiencia en conocimiento. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, escribió diarios, aforismos y tratados experimentando con la forma y el contenido, hasta lograr que sus ideas se plasmaran con fuerza en el lenguaje, aunque es más bien un escritor de aforismos, un filósofo de aforismos. Para estos autores, la exigencia del escribir es inseparable del placer que proporciona. Cada frase bien construida, cada argumento refinado, cada imagen clara ofrece satisfacción y sentido de logro. El placer de escribir surge de la claridad conseguida, de la coherencia alcanzada y del descubrimiento personal que acompaña al proceso de escribir. De esta forma, escribir se convierte en un ejercicio de creatividad, disciplina y autoconocimiento, donde esfuerzo y recompensa se combinan íntimamente. También hay que señalar que la escritura puede entenderse como autoexploración y liberación. Escribir permite conocer la propia mente, las emociones y los límites del pensamiento. Los filósofos que escribieron intensamente, muchísimos, podemos pensar en Sartre, en Heidegger, en Kant, en Platón, en Aristóteles, etc., encontraron en la escritura un medio para explorar la existencia y articular la libertad. La escritura es un acto de introspección, donde las ideas se transforman en palabras y la mente se libera de lo indefinido. Este proceso genera placer porque el pensamiento se hace tangible, legible y compatible, y porque permite al autor construir sentido sobre su propia vida también. De este modo, se puede afirmar que la escritura es como una especie de puente entre lo individual y lo colectivo. Más allá del beneficio personal que tiene escribir, también hay que pensar en que conecta la experiencia individual con la cultura colectiva. Las obras de Proust, de Nietzsche y de otros muchos filósofos no solo expresan ideas propias, dialogan con lectores de diferentes épocas y contextos. La escritura tiene así una dimensión trascendente, pues convierte el pensamiento individual en patrimonio cultural. Cada palabra bien elegida, cada idea articulada correctamente, permite que el conocimiento, la emoción y la reflexión se transmitan y perduren más allá de la vida del autor o de la autora. Y en este sentido también hay que decir que hay una especie de integración entre escribir y vivir, porque escribir es disciplina y placer, poder y libertad, descubrimiento y comunicación. Es un acto exigente que cultiva la mente, la ética y la creatividad, un proceso que transforma pensamientos en palabras y experiencias en conocimiento. Un puente que también conecta lo individual con lo colectivo y lo efímero con lo duradero. Aprender a escribir bien no es solo un objetivo académico, es también aprender a pensar, a sentir, a comunicar y a vivir con mayor profundidad y también con mayor conciencia. La escritura es, en todas sus dimensiones, un ejercicio de libertad, responsabilidad
y placer que nos permite descubrir la riqueza de la experiencia humana y dejarla registrada para nosotros y para quienes nos sucedan, y para nuestros coetáneos también. La pregunta sobre quién es uno de los mejores, por ejemplo, escritores de todos los tiempos, no tiene una respuesta definitiva, porque depende de qué entendamos por mejor. Precisión conceptual, belleza estilística, profundidad psicológica, capacidad de influir en la historia, innovación formal. Sin embargo, la pregunta es fecunda porque nos obliga a reflexionar sobre las distintas formas de escribir y especialmente sobre la versatilidad de la escritura filosófica y también literaria. Si pensamos en la prosa literaria como arte de estilo, uno de los nombres que suele aparecer es Marcel Proust. En su libro En busca del tiempo perdido, Proust desarrolló una escritura extremadamente elaborada, con frases largas, sinuosas, introspectivas, capaces de captar matices psicológicos casi imperceptibles. Su grandeza no reside solo en la historia que cuenta, sino en la forma en que la cuenta. La frase proustiana se convierte en un instrumento de exploración de la memoria y del tiempo. Su estilo exige paciencia y atención, pero recompensa al lector con una profundidad única. En este sentido, puede considerarse como uno de los grandes estilistas de la literatura universal. Sin embargo, también hay que decir que la excelencia literaria no se limita a la novela psicológica. Pensemos en William Shakespeare, cuya capacidad para retratar la complejidad humana a través del teatro ha marcado siglos de literatura, o en Miguel de Cervantes, cuyo Don Quijote no solo es una obra maestra narrativa, sino también una reflexión sobre la ficción y la realidad. Cada uno representa un modelo distinto de grandeza. Shakespeare es, podemos decir, la intensidad dramática. Cervantes representa la ironía y la estructura narrativa moderna. Proust, en la introspección estilística, es realmente un gran genio. Cuando nos trasladamos al ámbito filosófico, el criterio cambia. Aquí la pregunta no es solo estética, sino conceptual. ¿Quién ha sabido expresar con mayor profundidad y rigor las ideas más complejas? En este terreno aparecen nombres como, por ejemplo, Immanuel Kant o, por ejemplo, Hegel. La escritura de ambos es técnica, densa, sistemática, no buscan la belleza literaria, en primer término, sino la precisión conceptual. Kant escribe con una estructura casi arquitectónica. Hegel desarrolla una dialéctica que exige un esfuerzo constante del lector. Para muchos, el estilo de ambos es arduo, incluso oscuro, pero esa dificultad forma parte de su ambición. Están intentando decir algo que no se había dicho antes, crear un lenguaje capaz de expresar nuevas categorías del pensamiento, y eso requiere profundidad y requiere rigor. También, por ejemplo, si pensamos en Fichte y en Schelling, otros grandes pensadores idealistas, participan también de esta tradición alemana idealista donde la escritura filosófica es técnica, rigurosa y muy abstracta, hasta el extremo. Aquí el estilo no es ornamentación, sino instrumento conceptual. La frase se convierte en vehículo de una construcción sistemática que aspira a explicar la totalidad de la realidad. En contraste, encontramos filósofos que han optado por una escritura más accesible sin renunciar a la profundidad. Podemos pensar en José Ortega y Gasset, que es un ejemplo paradigmático. Su prosa es elegante, clara, llena de metáforas y recursos retóricos que facilitan la comprensión. Ortega demuestra que la filosofía puede escribirse con brillantez literaria y al mismo tiempo con rigor conceptual. Algo semejante podría decirse de Nietzsche, quien utilizó el aforismo, la imagen poética y la provocación estilística para transmitir ideas filosóficas profundas. Nietzsche no escribe como un profesor sistemático, sino como un creador literario que utiliza el lenguaje para sacudir al lector. Aquí aparece un punto fundamental. No hay una única forma correcta de escribir filosofía, ni tampoco literatura. La escritura filosófica puede ser técnica o literaria, sistemática o fragmentaria, abstracta o concreta. Lo importante es que sea adecuada al tipo de pensamiento que se quiere expresar. Kant necesita un lenguaje preciso para desarrollar su crítica de la razón pura. Nietzsche necesita un estilo aforístico para dinamitar certezas. Ortega necesita una prosa clara para dialogar con un público amplio.
Y en este sentido, lo mismo ocurre en la literatura. Tolstoy no escribe como Proust, ni Kafka como Cervantes. Cada escritor crea su propio estilo en función de su visión del mundo. La grandeza, por tanto, no depende solo de la belleza formal, sino de la coherencia entre forma y contenido. Un estilo puede ser complejo y ser grande. Otro puede ser sencillo y también ser extraordinario. En definitiva, hablar del mejor escritor de todos los tiempos es simplificar una cuestión mucho más compleja y rica. Podemos admirar a Proust, por ejemplo, por su capacidad de introspección, a Shakespeare por su universalidad dramática, a Cervantes por su invención narrativa, a Kant por su rigor conceptual, a Hegel por su ambición sistemática, a Ortega por su claridad elegante o a Nietzsche por su potencia estilística. Cada uno representa una posibilidad distinta del lenguaje. En este sentido, la escritura, sea literaria o filosófica, es un campo de libertad y versatilidad. Puede adoptar múltiples formas, desde la técnica más rigurosa hasta la prosa más evocadora. Lo esencial no es que sea fácil o difícil, sino que sea fiel al pensamiento que intenta expresar. Y en esa diversidad radica precisamente la grandeza de la tradición escrita. No hay un único modelo supremo, sino múltiples formas de excelencia que dialogan entre sí a lo largo de la historia. En este sentido, se puede decir también que, por ejemplo, filósofos de la talla de Jean-Paul Sartre escribió tratados realmente muy abstractos, obras de fenomenología, y realmente también escribió novelas extraordinarias. Por lo tanto, diríamos, los filósofos también pueden escribir novelas psicológicas o novelas filosóficas o novelas simplemente donde expresen también ideas filosóficas a la vez que expresan también pensamiento filosófico en tratados más técnicos, más rigurosos, más especializados, etc. Todo eso es compatible. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya tiene más de 13.800 vídeos. Hasta siempre.